haya reconciliado toda mi historia con mi papá, pero pues es un hecho pues, que es innegable, y es que pues no estuvo, y yo, mi niña interior, lo necesitaba. Creo que yo me demoré casi que un año en coger el teléfono y llamar a mi papá, porque yo no sabía cómo se pronunciaba la palabra papá. Un episodio con una mujer encantadora, presentadora, actriz, escritora, mamá, que hoy nos va a dejar ver su parte más valiente. Ella es Margarita Ortega, en Mujeres Valientes de Entre Valientes con Adriana Bustos. Margarita, bienvenida. Adri, muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer, un honor. Para mí, de verdad que es el honor, porque tú eres una mujer que siempre he admirado como profesional, gracias, como mujer, y cada vez que tengo la oportunidad de contar la historia de una mujer, digo, wow, ¿cómo nos podemos edificar tanto entre nosotras? Para ti, ¿qué significa la palabra valiente? Pues yo creo que podría estar un poco como a la altura de lo que hoy denominamos resiliencia, ¿no? Que de pronto la valentía podría quizás verse desde el espacio en el que uno, dentro de ese imaginario sociocultural que tiene todavía del medioevo, que ha traído otra vez el ADN y la historia de la humanidad, pues uno piensa que es, ¿no?, el caballero aguerrido o la dama que enfrentaba a Juana de Arco, qué sé yo. Ajá. La valentía puede resultar momentánea y necesaria, ¿no? Uh-huh. Entonces uno asume con valentía ciertas decisiones, ciertos retos e incluso consecuencias de esas decisiones y retos que en la vida se asumen, eso. Pero la resiliencia, por otro lado, creo que para mí define un poco más lo que yo creo que puede ser enfrentar con valentía la vida, porque la resiliencia nos permite ir como a la par con la evolución de la vida, y es la adaptación. Cuando tienes resiliencia, logras, más allá de darle perspectiva a cada una de las circunstancias de tu vida, sobre todo atravesarlas. Y al atravesarlas, encontrar en esas situaciones las respuestas para poder seguir adelante. Uh-huh. Si no, es imposible, ¿no? O sea, creo que uno se lanza del paracaídas con valentía, pero en lo que va bajando, va viendo tierra y dice, voy a abrir el paracaídas. Aquí fue cuando me enseñó el instructor que tenía que abrirlo a tantos pies y no sé qué, ¡pum! Y lo abre uno y empieza a bajar despacio. Tuvo que haber atravesado todo ese proceso, y en ese proceso está la capacidad de entender la experiencia, y eso te da resiliencia para poder tomar otras decisiones en la vida, como, mire, yo a esto no me vuelvo a tirar, o sea, yo de esta vaina es que no nunca más, no la vuelvo a hacer, o creo que aquí está la verdad y mi esencia. Entonces yo entendería más el tema como un tema de adaptación y resiliencia. Hay varios temas que quiero que abordemos en estos minutos que vamos a tener y donde le vamos a hablar a muchas mujeres, Margarita. Y el primero de ellos, cuando empecé a conocer tu historia, vemos a una mujer tan radiante, espectacular a lo largo de los años en la televisión, Dios, como presentadora, como actriz, bueno, en todas estas facetas maravillosas que te hemos conocido. Y no nos imaginamos todo lo que hay detrás de esa historia. Y quiero irme a tu infancia, al lado de tu mamá, al lado de tu familia materna, y podríamos decirlo con una primera huella de abandono cuando un niño se enfrenta a crecer únicamente con la presencia de uno de sus padres, en este caso con el de su mamá. ¿Cómo fue tu niñez? Mis papás se separaron cuando yo era bebé, creo que no tenía ni siquiera 3 años, se separaron y nunca más se volvieron a ver, nunca más, ¿no? Entonces yo crecí con mi mamá, mis abuelos maternos e incluso mis bisabuelos. Mi bisabuelo murió cuando yo tenía 6 años y mi bisabuela cuando yo tenía 17.
si no estoy mal, Ok. que fue la misma edad en la que también se fue mi abuelo, que de alguna manera ocupó como el espacio de la figura paterna sin llegar a serlo, ¿no? Pero yo crecí en las manos de un matriarcado, y sí, con el abandono paterno evidente y claro, que empecé a trabajar, digamos, como en sanar ya adulta, cuando lo conocí hace unos 15 años a mi papá y conocí a mis hermanas, ¿no? De su segundo matrimonio, y hemos establecido unos vínculos que para mí eran casi pues impensables, porque yo creo que en lo que más me demoré cuando tuve la oportunidad de llamar a mi papá, pues fue justamente mi hermana la que sigue, Juli, la que hizo contacto a través de mi ex esposo, a quien encontró en un aeropuerto y le dijo, yo soy hermana de Margarita, mi papá quiere hablar con ella y no sé qué. Creo que yo me demoré casi que un año en coger el teléfono y llamar a mi papá porque yo no sabía cómo se pronunciaba la palabra papá. Claro, tenías que prepararte para ese momento, pero Y antes de que lleguemos a ese momento, Margarita, se separan a los 3 años, cuando tú tenías tres sí, años, pero ¿por qué tu mamá o tu papá tomaron esa decisión de no tener ningún tipo de vínculo aún sabiendo que había una niña en casa? pues digamos que eso es algo que yo he tenido que sanar, tratando de ver a mis padres como los adultos y las personas que son y que fueron, y que vivieron con las herramientas que tuvieron, herramientas emocionales que pues hoy en día por suerte son temas sobre los que se puede verbalizar, ¿no? Y sobre los que se puede hablar, pero en general los niños cuando quedan o quedamos, como en mi caso, en la mitad de una situación, de una mala relación, de una mala comunicación, pues siempre vamos a pérdida. Y finalmente, tal vez esto es la primera vez que yo hablo de esto. En mi casa, yo estoy casi segura en este momento, ya a mis 50 y tantos, que mi abuela, que era la matriarca de la casa, pues tenía lo que en ese momento, o algo de lo que en ese momento no se hablaba, porque no había claridad frente a eso, no era un tema del que se tocara como digamos cotidianamente, como hoy en día, que hay que incluso poco poner la bandera frente al tema de la salud mental, y se habla de la salud mental, ¿no? Y Se es busca algo ayuda. exacto. En esa época no, y yo he llegado un poco a la conclusión, después de muchos años de terapia y de hablar con personas que realmente saben del tema, que mi abuela tenía un problema de salud mental no diagnosticado, por lo cual nuestra vida fue muy difícil. Y digo nuestra vida, la de mi mamá, la de mi abuelo, la de mi bisabuela. Vivíamos con una persona con unas complejidades que iban más allá de un tema de carácter. Y por ende, pues después de que lo he hablado con otros familiares, y nos hemos dado cuenta que sí, que en efecto padecimos lo que significa tener en casa a una persona sin un diagnóstico de psiquiatría. Así que teníamos una familia disfuncional, tremendamente disfuncional y muy violenta, donde yo estaba tratando de entender qué pasaba conmigo misma en una soledad absoluta, rodeada de adultos, muy mayores, por cierto. Eras la única niña en ese entorno. Sí, estaban mis primos, pero mis primos, hijos de mi tío, el único hermano de mi mamá, pues no vivían como yo, que sí vivía con mi abuela, mi abuelo, Claro. mi mamá y mi bisabuela. Entonces, creo que ahí se generaba una doble dificultad, porque por un lado estaba lo que yo siempre sentiré hasta el último de mis días, así haya reconciliado toda mi historia con mi papá, pero pues es un hecho pues, que es innegable, y es que pues no estuvo. Y yo, mi niña interior, Lo necesitaba. lo necesitaba y lo añoraba, y creo que todavía lo añoro en ese pasado, cuando aún reivindico esos momentos, y digo, ok, todo está bien, no pasa nada. Yo encontré otras cosas, encontré los libros, encontré mi espacio, encontré mi cuarto, encontré mi magia, ¿no? Siempre ahí todavía, aún a esta edad, habita el anhelo de estar con mi papá. Y con mi mamá también en una relación distinta de la que tenemos, que es una relación que hemos tenido que trabajar con el tiempo. Entonces, porque justamente mediaba todo lo que sucedía, ¿no? En esta vida que era tan estresante, con mi abuela.
Entonces, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Yo creo que he acudido a profesionales, psicólogos y he hecho mil cosas para tratar de entender, sobre todo desde que me acuerdo. Yo creo que desde los 20 años estoy sentada en un diván tratando de entender cómo amar la vida, seguir amando la vida por encima incluso de los dolores del pasado y no quedarme en el pasado, Claro. para poder ver a mis padres como lo que son, dos seres humanos iguales que yo, que se enamoraron un día y que vivieron la vida que tenían que vivir. Y sí, yo quedé en la mitad, pero ellos tampoco tenían otras herramientas emocionales. Era otro tiempo, era otro momento. Yo nací en el 73, o sea, ellos son personas de otra época, del 48 es mi madre, donde todo se gestionaba de una manera diferente. No tenían las herramientas que de pronto tenemos hoy en día. Y me sorprende mucho, Margarita, porque no sé si has notado que aún hay personas que en el año 2024, pleno siglo XXI, no quieren de pronto reconocer que necesitamos ese tipo de ayudas. Tú dices, estoy en terapia desde los 20, pero aquí hay personas y sabemos que tal vez tú que nos estás viendo necesitas ayuda, pero aún te estás diciendo, no, es que mi único psicólogo fue la violencia, mi psicólogo fueron los insultos de mi mamá o los maltratos de mi papá o los golpes de mis abuelos o de las personas que estaban en mi entorno de crianza. Y es también cómo somos conscientes de que eso que vivimos tenemos que sanarlo, tenemos que Claro. buscar la manera de ayudarnos nosotros también. Claro, yo creo que en especial hay que aprender a pedir ayuda. No, somos una sociedad donde se nos ha empaquetado, ¿no?, la felicidad en una bolsita que generaliza ese estilo de pensamiento sobre el estar bien. El estar bien está bien para otros, estar bien para afuera, estar bien para el espejo, estar bien, pero nunca estar bien para adentro. No se nos inculca hacer ese viaje interior, por más doloroso que sea, para confrontar esas heridas, sanarlas y volvernos a cunar, a abrazar, a decirnos, ok, aquí estamos y ahora soy adulta y me cuido y me abrazo y sigo adelante, ¿no? Entonces, creo que es una sociedad que en medio de su necesidad del consumo de la felicidad, y más hoy que tenemos todas estas industrias tecnológicas, ¿no?, que nos llevan en últimas a una depresión continua, porque es una vida inalcanzable, una vida de una felicidad que no existe, porque es que la felicidad no es perfecta y no es igual para todos. Y mira que me encanta porque es precisamente lo que hoy queremos mostrarle a través de Mujeres Valientes a todos nuestros seguidores en las diferentes plataformas, y es ver lo que hay detrás de la historia de Margarita Ortega, esa mujer que hemos visto, pero mejor dicho, y yo sé que tal vez en muchas ocasiones, porque nos pasa a nosotros en este trabajo, llegamos con nuestros conflictos internos, nuestras angustias, nuestros dolores, y tenemos que pararnos frente a la cámara, sonreír y seguir adelante y vivir momentos como los que nos has contado en medio de tu crianza, pero también ese momento de esa llamada, un año después, el momento del reencuentro con tu padre. ¿Qué recuerdas de esa llamada, Margarita? Me acuerdo que estaba en un parque con mis hijos y decidí marcar, y llevaba días y días y días y días pensando, y decidí llamar, y cuando me contestó, yo creo que hubo como unos 2 segundos ahí de silencio en los que yo no sabía si iba a hablar o iba a colgar, hasta que le dije, hola papá, una palabra rarísima para mí, y bueno, y soy Margarita. Y creo que ahí comenzó como un vínculo, como todos los vínculos y todas las relaciones que hemos entre los dos tenido que empezar a construir, porque esto no es como vamos a tratar de ganar el tiempo que ya perdimos, no, es que el tiempo se fue. El tiempo a todos nos pasa y lo Claro, que se ya. fue, se fue. Es tratar de encontrar en ese vínculo establecido ya por la biología, porque tenemos el mismo ADN, ¿no? Llevamos cargas genéticas, empezar a establecer un vínculo de quién eres tú como adulto y quién soy yo como adulto.
Claro. y hasta dónde nos conocemos y hasta dónde nos entendemos y dónde hay puntos en los que yo digo, no puedo llegar hasta allá. ¿Qué te dijo tu papá que sintió en ese momento donde tú le dices, hola papá, soy Margarita? O sea, para ti era muy difícil y me imagino que para él también fue. Sí. Llevaba muy seguramente un año esperando esa llamada que tu hermana había tratado de gestionar en aquel encuentro. Pues yo creo que me imagino que él también estaba como sobrecogido, ¿no? Por la situación. Nunca le he preguntado qué sintió en ese instante, pero él es muy cariñoso. Él es muy, muy cariñoso con nosotras cuatro. Somos cuatro hermanas, Wow. mis tres hermanas que me siguen y yo soy la mayor. Y él es muy, muy amoroso, es muy suave, es muy dulce, es muy ¿Como tú? pausado. Yo creo que soy una mezcla de Ajá. los dos, porque él es muy cálido, muy amoroso y muy suave. Mi mamá tiene toda la energía que yo tengo en la vida, o sea, porque cuando yo empiezo a hablar y esto empieza a alborotarse, soy mi mamá completamente, Pero ¿no? no Ta, dejas ta, la ta, ta, ta. dulzura. Entonces, ahí tengo como la mezcla de los dos y lo siento y soy ellos. Y me acuerdo que cuando llegué a la casa de mi tío, sobre todo, de uno de mis tíos, porque ellos son varios hermanos, y de pronto conozco la casa de mi tío Roberto y yo digo, y la veo y digo, ahora entiendo de dónde vengo. Eso fue súper bonito, porque Claro. uno se pasa la vida diciendo, claro, yo me parezco a estas personas, pero hay algo aquí que está vacío, que como que, ¿por qué a Que mí no me tiene gusta esto identidad. que no tiene, sí, Ajá. ¿no? Y de pronto llegué justo a la casa de mi tío y veo su manera de pensar y su casa y yo digo, esto es como yo. Y entonces dices, ah, qué bien, Wow. aquí hay algo mío, así no me haya yo criado con ellos. Fíjate qué lindo es eso, ¿no? Como estamos ligados por ese conocimiento del alma intuitivo, biológico. Para que ese momento se pudiera dar, tú viviste un proceso de un año, Margarita, pero ¿cómo se refería tu mamá a tu papá? Porque también vemos los casos donde de pronto no está el papá presente, entonces mamá se encarga de pronto de decirle al hijo, no, es que su papá es honesto, no, mi hijo, es que su papá hizo tal cosa, como de dañar la imagen de esa figura paterna. ¿Qué imagen tenías o habías construido de tu papá a lo largo de todos esos años? Pues mi mamá y mi papá terminaron muy mal su relación, su matrimonio, muy mal. Creo que en los peores términos y por eso tal vez hubo silencio durante todo el tiempo. Eh, Nunca más volvieron a hablar y creo que no hubo ningún interés de parte y parte es más o menos como cuando hacen estos votos de silencio de esta persona no No se habla existe, en esta casa. no se habla, no existe, esta persona Ok. no existe. Entonces para mí siempre fue un fantasma. Hasta que me pasó un par de veces y fue una cosa mágica, muy, muy extraña. Pues la primera es que me da sarampión como a los 14 años tal vez, y entonces mi abuela me dice que hay que ponerme en cuarentena. Entonces, claro, yo vivía en una casa en un barrio que en Cali se llama San Antonio, que ahora hay muchos restaurantes y hoteles y no sé qué, pero es un barrio como viejo, tradicional, con esas casas grandes, hagan de cuenta quienes en Bogotá conocen la Candelaria, ¿no? O la zona histórica, qué sé yo, en Mariquita, se me acaba de ir el nombre, en Honda, que son estas casas viejas, grandes, ¿no? Como para que la gente que nos oye más o menos se haga la idea. Y entonces a mí me aíslan en mi cuarto y ahí yo tengo que pasar, digamos, como el tiempo del sarampión porque mi abuela y mi bisabuela lo que dicen es que no me puede dar el sol ni el sereno para que no me vayan a quedar las marcas del sarampión, ¿no? Ni fiebres internas. Entonces me guardaron. Y yo tenía, por alguna razón que todavía no entiendo por qué, tenía un libro de Andrés Caicedo que es Que viva la música. Al llegar al final del libro, de esa edición justamente, que ya creo que en las ediciones posteriores no aparece,
están como las barras, que son como los chicos de Cali en la época, ¿no? Entonces aparece una barra que se llama El Triángulo y aparece el nombre de mi papá y el nombre de mi tío, y eran estos chicos que se vestían, mi papá se vestía de negro con tupé, su ídolo era Elvis Presley y él se moría, y entonces, mejor dicho, mi papá un día le pudo dar la mano, después cuando hablamos de eso ya hace muy poco, fue como la gran experiencia. Entonces aparece en ese libro y yo empiezo a armarme todo un imaginario, ¿no? De quién puede ser mi papá. ¿Quién es este personaje? Y yo pregunto, el que aparece ahí es mi papá. Me dicen, sí, 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 y ya no más. Y luego yo empiezo a trabajar como a los 16 años, empiezo a hacer como fotos y cosas en Cali y trabajo con una pareja de fotógrafos. Él se llama Johnny Rasmussen y ella Mercedes Sebastián y son adorados. Y Johnny, un día estábamos hablando tal cual, mi papá no sé qué me dice, ¿y vos sos hija de Rodrigo Ortega? Y yo, sí, 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 sí. Me dice, pues yo soy Chiclecito de la barra no sé qué, y yo también tenía el tupé y no sé cuántas. Entonces me empieza a llenar de más historias. Y en un momento de la vida, él me pregunta esto porque me pongo una peluca, ¿no? Y me dice que me parezco mucho a él. Entonces, ahí es que él como que saca la idea de que yo puedo ser hija de él, y entonces me empieza a contar más cosas de mi papá. Y años, pero muchos años después, también un día me dice Mayolo, Carlos Mayolo, me dice, ve, vos sos hija de Rodrigo Ortega. Y yo le digo, sí. Entonces me empieza a contar más historias. Cuando mi papá, te llenaste de información. Claro, mi papá trabajó con ellos cuando Caliwood, él se encargaba de distribuir como del trabajo, pues digamos como la publicidad para las películas, con Mayolo y Ospina y toda la cosa. Entonces para mí era como, wow, me abrieron la cabeza frente a lo que era mi papá. Wow. Entonces, y mi papá de hecho es pintor. Es artista. Sí, entonces fue como que mi imaginario sobre lo que era mi papá fue más que por mi mamá, realmente que no habló nunca de él, fue llenado o escrito por las memorias de otros y fueron llegando de manera muy mágica a mi vida. Y tal vez fueron llegando porque iba a llegar ese momento también, Sí, y tenías que tener algo de información seguro. de lo que era tu papá o de lo que es tu papá, Sí. porque tienes el privilegio de disfrutarlo. Ese primer encuentro, Margarita, cuando ves a tu papá cara a cara, que siente Margarita de aquella época, pero también Margarita, la niña interior que anhelaba abrazar a su papá y haber crecido con su papá. Pues la verdad es que yo en medio de todo soy tremendamente pragmática. Es una gran contradicción porque así como puedo ser muy sensible frente a muchas cosas, ¿no? Y sentir todo de una intensidad que creo que ha sido mi talón de Aquiles y también mi fortuna en la vida, también soy muy pragmática, muy, muy, muy pragmática. Entonces yo me acuerdo que cuando nos encontramos la primera vez, fue un saludo como, hola, ¿cómo estás? Como si nos hubiéramos visto ayer, ¿cómo vas? Como yo soy Margarita, mucho gusto. Y empezamos a hablar, bla, 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 bla. Y en algún momento, sí me acuerdo que él me quiso decir algo de mi mamá, como de, no, mira, es que la relación... Y le dije, ni me digas. O sea, no quiero saber nada de lo que ustedes tengan que decirse, porque ustedes son los que eso se lo tenían que haber resuelto ustedes, lo tenían que haber resuelto hace muchos años. Yo no voy a ser portadora ni lo de que ni de aquello de lo que aquella cayó, de lo que aquella mujer con la que me crié cayó, ni aquello de lo que el hombre quiere decirme sobre esa mujer, porque es la relación de una mujer y un hombre. Sí, claro. No de la mamá y el papá. Y yo le dije a mi papá, y por otro lado, vamos a ver qué pasa con esta relación nuestra que comenzará o que comienza ahora, pero de mi mamá no voy a permitir decir media palabra, Claro. porque más allá de lo difícil que ha sido nuestra relación durante toda la vida, por lo que te contaba pues de la situación en mi casa tan disfuncional, es mi mamá. Y mi mamá se quedó. Claro. Y se quedó
estuvo y me sacó Te adelante. tomó de la mano. Todo, con sus defectos, con sus cosas errores. divinas, con las cosas que me han lastimado mucho y con las otras que adoro y con la mamá que quiero que esté y la que está ahora, que es una persona mayor y que entonces ahora nos abrazamos y es, no, pero hemos estado juntas toda la vida. Claro. Yo soy su niña, me ha querido a su manera, no ha sido de pronto la más sana, pero yo sé que me ama, yo la amo y hizo por mí lo que nadie más hizo. Entonces yo frente a eso sí soy completamente noble y es, mira, qué maravilla que estés en mi vida, padre, me encanta, pero mi mamá con todos sus errores es mi mamá y se quedó, Claro. no me abandonó. Y estuvo ahí. Qué bonito es Margarita Ortega con nosotros hoy en Mujeres Valientes, contándonos acerca de su historia de vida, de su historia de abandono, pero luego de restauración de esa relación hace 15 años aproximadamente con su padre. Margarita, si hoy pudieras darle un consejo a aquellas parejas, y este consejo va como hija, ¿no? Porque tú estuviste en la posición de hija viviendo esto, a aquellas parejas que están en medio de una separación, ¿qué les dirías? Yo creo que en medio de una separación los adultos tienen que ser adultos. Eso es lo más importante. Tal vez en su momento, por ejemplo, mis padres no tuvieron la oportunidad de pedir ayuda a un profesional, ¿no? Cada uno tuvo la influencia amorosa, pero poco objetiva de sus familiares. Así que las decisiones se tomaron sin pensar en ellos mismos, en el dolor posterior que eso podía generarles y sin pensar en la hija que tenían. Entonces yo quedé en la mitad del partido y el problema es que el partido nunca se acabó porque yo quedé haciendo, o sea, ping-pong de cancha, de lado a lado de la cancha. Entonces, sin poder justamente organizar mi historia hasta que yo decido hacerlo. Y decido hacerlo por mí, por ellos, porque necesitaba reconocerlos en mi vida y amarlos como son. Necesitaba amarme y recuperarme desde esa niña que vivió con ausencias y con deseos y que todavía ahí a veces se perpetúa y con quien tengo que sentarme a hablar como adulta, pero también porque no quería continuar esto más allá, digamos, porque en medio de esto de lo que hablábamos de la resiliencia y la adaptación, nuestro instinto primario es el de la supervivencia y cuando yo quise tener mis hijos, que ambos son buscados, deseados, soñados y llegaron cuando yo quería que llegaran, lo que siempre tuve claro desde Emiliano, que es el mayor, y luego Melibea, es que yo no quería repetir esa misma historia. No solamente si en algún momento las historias de amor de mi vida no llegaban a funcionar, sino en mi relación personal con ellos. Así que uno es quien finalmente termina contando su historia familiar y cortando incluso a veces cadenas de dolor que vienen de otras generaciones, ¿verdad? Que no podemos perpetuar. No, creo que estamos en la obligación y tenemos la responsabilidad de no perpetuar ese dolor. Que si hay otros dolores, pues vendrán otros dolores porque la vida es así. La vida es así, pero así es. No esos específicamente. Y si yo puedo hacer conciencia, pues creo que tengo que hacerlo. Wow. Mejor dicho, tomando nota de cada una de estas recomendaciones. Y quiero llegar a tu podcast. Quería como alargar un poco esta parte de tu historia porque tal vez la hemos escuchado en otras ocasiones, pero hemos como dejado a un lado esto que nos has compartido de las emociones de Margarita, de cómo me sentí en mi casa, cómo me sentí en mi crianza, cuán difícil fue llegar a los 20 años a buscar ayuda, estar frente a un psicólogo tanto tiempo, tantos años y poder buscar ayuda. Y hoy te vemos haciendo un contenido ayudador. Porque decidiste utilizar tu voz, utilizar tu arte, porque eres una mujer que eres artista y toda la vida has derrochado arte para nosotros los colombianos y te hemos visto. Y ahora quieres ayudar por medio de este podcast. Háblanos de tu podcast y por qué nace esta idea. Bueno, yo siento que
hay dos, digamos, como explicaciones que le dan como el contexto al nacimiento de Mujeres 50 más con Margarita Ortega. El primero es que desde que empecé a trabajar en los medios de comunicación en el 93, entendí prontamente que esto conllevaba una responsabilidad. Digamos, cuando yo empecé a darme cuenta de cómo lo que yo hacía como actriz y después como presentadora y como reportera, cómo esto influía en la gente en algunas oportunidades, en su momento cuando la gente me paraba en la calle y me decía, ahora cuando la gente a través de las redes me escribe, ¿no? Y uno escucha lo que la gente piensa, además con tanta calidez y cercanía, porque uno ha estado ahí entrando noche a noche a la casa de las personas, ¿no? Casi que sin pedir permiso, simplemente uno se instala con lo que uno está haciendo, ¿no? Con su profesión. Siento que pues esa responsabilidad está implícita en cada una de las cosas que yo he hecho en mi carrera. Y de ahí, digamos que parte lo otro, y es que más allá de esa responsabilidad hay, con las otras personas, es decir, con el público, está la responsabilidad conmigo con respecto a lo que yo soy y la transformación que soy como ser humano. Hace unos años, por ejemplo, estuve hablando de alimentación consciente porque llevo más de 20 años en ese camino y porque para mí era lo que en ese momento casi que de obligatoriedad tenía que contar, porque me estaba sucediendo, porque me involucraba completamente, y si ahora no lo hago, por ejemplo, no es porque haya dejado esa opción alimentaria o ese término de la conciencia alimentaria a un lado en mi vida, no, es porque ahora tengo que contar otras cosas y eso está tan integrado ya en mi vida que simplemente es parte de mi estilo de vida. Claro. Yo me alimento de cierta manera y vivo de cierta manera porque tengo unas convicciones que además son incluso mi posición frente a la vida y frente a muchas situaciones, frente al sistema, frente a lo político, como ser político, no estoy hablando de ideología ni nada, sino como ser político y participativo en una sociedad. Entonces, eso, digamos que me lleva ahora, en un periodo de transición, a volver a verme y a verme diciendo, algo me está pasando y es algo nuevo y no sé cómo llenar este espacio de lo que soy en medio de la transformación para reescribirme. Y en ese proceso me doy cuenta que no soy yo la única que está atravesando por esto. Entonces, que somos muchas las mujeres que al atravesar o al entrar a la mediana edad empezamos un camino casi que en soledad y en silencio para comprender aquellos cambios que nos están ocurriendo por un déficit hormonal natural, pero que se expresan en toda nuestra vida, en la parte física, emocional, mental. Y entonces yo vuelvo a decir, tengo algo que contar. Tengo algo que decir, esto me está pasando y sé que nos pasa a las mujeres porque nos oigo hablar y hablo también en el pasillo del gimnasio, a la salida del restaurante, en el café con las amigas, en la iglesia, ¿no? Entonces digo, ¿por qué estamos hablando como a sotoboche? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos da vergüenza? Y yo digo, cuando todo el mundo debería saberlo. Hay que unirse y hay que hablar de esto, y ahora siento que tiene además un sentido en mi vida diferente, o no diferente, mayor, como que es superlativo, porque no solamente se convierte en algo que tengo que decir, que le hace bien a las personas, espero, porque ese era mi propósito cuando empecé a hablar de alimentación consciente, y fue como, si a mí me hace bien, ojalá a otras personas pueda hacerles bien en medio de ese espacio que me dan para entrar en sus vidas y que me escuchan. Pues entonces ahora que me está pasando esto, pues hablemos como mujeres y como seres humanos de ese proceso al que todas vamos a llegar. Mira, Margarita, que justamente hace unos días estaba hablando con una mujer muy cercana a mí y ella me decía, le reclamé a mi mamá, llamé a mi mamá a decirme, ¿por qué no me hablaste de esta etapa como mujer, de los calores que iba a sentir, de este genio que iba a tener? Y cuando yo la escuchaba, yo decía,
Ella no se da cuenta, pero en estos momentos me está llevando a mí como mujer a preocuparme en lo que voy a vivir o en lo que tal vez está viviendo mi mamá y no dimensiono cómo se está sintiendo mi mamá. Y que son temas que todos deberíamos saber y aprender, hombres y mujeres, no solamente mujeres, hombres y mujeres. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de la menopausia, hablamos de uno de los temas que avergüenza de pronto muchas mujeres, a la gran mayoría podríamos decirlo. Y también un tema que se ha cogido de chiste. Cuando tú Claro. estás de mal genio, entonces, ay, eso mínimo es que ya está menopáusica. Entonces, o nos vamos a un extremo, que es siento vergüenza, no hablo del tema, o nos vamos al otro y es nos burlamos de las mujeres en esta etapa que estamos viviendo. Yo creo que es que ya es hora de salir de quinto de primaria, ¿no? Empecemos Ujú. por ahí, crezcamos, porque esta es una sociedad que le da un valor impresionante a la infantilización, ¿no? De nuestra mentalidad y de nuestra forma de ser. Asumamos esto con adultez, que la adultez además está llena de alegría justamente porque nos permite acceder al conocimiento con conciencia. Entonces, pasando por alto el regaño o pasando más allá y yendo más allá del regaño, sí, porque es que a mí me parece que es que no podemos seguir en esto. O sea, Claro. ¿cómo es posible que se sigan haciendo chistes frente a un estado natural de la vida? Y De de la todas, vida, de de todas. todas las mujeres. Y lo más triste es que pareciera que la sororidad existiera solamente hasta los 30 años. Yo he leído comentarios a veces en las charlas que hago en mis redes con mujeres 50 más, otras mujeres que dicen, ay, eso no es nada. A mí mi marido me dice que eso de los dolores de cabeza, que eso es un invento de las mujeres, que el mal genio eso es un invento, que los calores no... pues a mí no me ha dado nada. Y yo tengo mi pareja y estoy bien. Y yo siempre les escribo como, miren, hay tantos tipos de menopausias, de menopausia y tantas maneras de vivir la menopausia como mujeres hay sobre la tierra, porque la menopausia, al ser un proceso individual, ¿no? Y físico, pues está cargado de una cantidad de componentes que lo hace justamente individual, particular. Entonces, Diferente en cada diferente en una. cada mujer, cada una de Claro. nosotras vivirá su experiencia y por eso hay que tratar no de llegar al lugar común para decir, bueno, es que tiene el sofoco. Sí, claro, los sofocos le dan a unas y a otras no, pero digamos que en términos generales y a nivel científico se ha estudiado que al 80% de las mujeres le dan sofocos. Entonces vamos a hablar de los sofocos, porque es que ese 20% que no los vive, pues qué maravilla, pero el 80% que nos podemos derretir, ¿no? En el lugar menos esperado, con las personas menos, o sea, cuando uno está en el momento menos deseado para derretirse, se derrite. Y entonces Impresionante. eso empieza a afectar tu calidad de vida porque además no duermes, no puedes estar tranquila, te pone de mal humor y eso es como la primera y más pequeñita parte de la punta del iceberg, de todo lo que va más allá. Entonces, en medio de todas estas transformaciones, ¿por qué no hablamos con eso, con sororidad de lo que nos pasa? Porque es que pasa después de los 40 años. Después de los 40 años, esa, digamos, montaña rusa que hemos vivido hormonalmente durante toda nuestra vida se convierte en una meseta. Y en esa meseta vienen los cambios. Y para cada una es diferente. Y tenemos que aprender nosotras como mujeres a respetar esos cambios para nosotras y para las demás mujeres. Y tenemos que aprender a hablar de esos cambios para que junto con nuestros compañeros, llámense esposos, hijos, novios, sobrinos, tíos, papás, ¿verdad? Con los hombres que nos acompañan en la vida, ellos puedan ver qué es lo que nos está pasando, nosotros tengamos la capacidad de verbalizar y visibilizar y ellos entiendan y nos acompañen y que no caigan ellos al igual que nosotras en el chiste tonto, ¿no? De tercer grado, y a juzgar y a armar con prejuicio unos estigmas y unos tabúes que lo único que hacen es separarnos más. Y en últimas, lo que todos sabemos es que desde el primer día que estamos respirando fuera del vientre de nuestra madre, estamos empezando a envejecer. O sea, todos, Dice mi esposo, el corte va parejo. Así es. Todos así vamos a es. llegar a ciertas Entonces, etapas. es hora de dejar de hablar de esto con vergüenza. Es hora de que las mujeres nos sintamos acompañadas, que de verdad estemos compartiendo información de lo que nos pasa, pero sobre todo
que Wow. digamos es como lo que yo quiero llevar a las mujeres a través de mis redes sociales, es información con profesionales. Información, contenido de valor. Mira que tú hablabas en el transcurso de esta conversación, tú hablabas acerca de los contenidos que consumimos en las redes sociales y que nos pueden generar depresión, ansiedad, porque precisamente estamos buscando una vida irreal, inalcanzable. ¿Por qué no buscar estos contenidos de valor que nos pueden ayudar verdaderamente en los procesos que estamos viviendo, en estos procesos que estamos afrontando? Margarita, hoy a esas mujeres valientes que están atravesando por esta etapa y que tal vez no tienen una red de apoyo cercana. Ujú. Que es muy Mujeres importante. valientes, ¿qué les podemos decir? 3 consejos que tú les puedas dar para las que están viviendo la menopausia. Yo creo que lo primero es sentir que esta es una etapa de autovalidación. Es una segunda adolescencia. Muchas de las que estamos en este momento atravesando esa etapa de la mediana edad, ya sea en la perimenopausia o en la menopausia, con todos los síntomas del climaterio o sin ellos, pero algo sí ha pasado, porque así sea que tengamos un síntoma físico como un síntoma emocional, como una situación de transformación, como por ejemplo los hijos que crecen y que ya se van de la casa, ¿no? Que aparece el nido vacío, o el pensar en el retiro y en que entonces, claro, el retiro significa que ya nos acabamos socialmente, ya no existimos. A todas esas mujeres creo que yo quisiera como plantearles la posibilidad de eso, de la autovalidación, de reescribirnos, de reinventarnos, de amarnos con un amor propio que no es el amor propio de las redes, es el que viene de adentro, de nosotras mismas, y eso yo creo que se gesta con el autoconocimiento, cuando yo sé quién soy, qué quiero, dónde encuentro mi paz, dónde no vendo mis principios, ni llevo una vida que me contradice en lo más profundo de mi esencia. Ahí donde yo puedo poner límites, donde yo puedo tener relaciones sanas con quienes me rodean, ya sea en mi trabajo, en mi familia, con mi pareja, conmigo misma, ahí es donde existe la plenitud de esta etapa, porque ya podemos ver con distancia, la emoción no está encima de nosotras, puede que tengamos cambios emocionales producto de esos cambios hormonales, pero ya la vida, ya le llevamos un pasito a la vida, entonces podemos disfrutar con plenitud, así que lo primero es disfrutar con plenitud, todo el tiempo, la sexualidad, nuestro cuerpo, nuestro peso, nuestro paso de la vida por la cara, por el pelo, por los deseos, por los sueños. Hay que autovalidarnos. Eso es lo primero. Lo segundo es que eso sí tiene mucho que ver con una parte que es real y que nos la dicen en todos los lugares, pero yo creo que aunque llevamos años escuchando esto, más o menos desde los 90, que es trata de comer mejor y muévete, es en esta época, es después de los 40 cuando hay que hacerlo. Y es después de los 40 cuando empezamos a recoger la siembra de aquello que no hicimos. No hicimos antes de los 40. Es ahora cuando hay que moverse para que exista la masa muscular, que es la que sostiene nuestros huesos, que de pronto pueden tener problemas. Pueden, no estoy diciendo que te vayan a tener, pero pueden tener problemas, exacto, de osteoporosis justamente por esa transformación hormonal, donde el aumento de los problemas cardiovasculares porcentualmente se equipara con el de los hombres, que nos llevan ventaja, ¿no? En los años previos a toda esta transformación y a que a ellos les llegue la andropausia, pues como que ambos géneros se ponen a la par, digamos, como ambos sexos con el tema cardiovascular. Y ahí es donde uno dice, entonces voy a comer mejor, claro, voy a alimentarme conscientemente, voy a moverme, de pronto no son 2 horas en el gimnasio, pero voy a hacer pausas activas, voy a salir a caminar, voy a contactar con la naturaleza, voy a ir a un parque, ¿no? Voy a tomar vitamina D en las mañanas. Ese autocuidado, ¿no? Ese autodescubrimiento con la autovalidación es lo que nos permite escribir a las mujeres 50 más dentro de la plenitud, la gratitud, la alegría y sobre todo la posibilidad de que sí, los seres humanos estamos viviendo más,
porque ahora somos más longevos, pues hombre, que tengamos calidad de vida futuro, porque ¿de qué nos sirve vivir para estar sin salud más adelante, ni emocional, ni mental, ni física? De eso se trata Mujeres 50 más, con toda la información de los profesionales que hablan en el espacio que tengo. Esto es solamente un abrebocas de lo que esta mujer maravillosa está haciendo con su contenido a través de sus plataformas. Margarita, ¿cuándo, a qué horas, dónde podemos ver todos estos contenidos? Bueno, Mujeres 50 más con Margarita Ortega está todas las semanas en mi cuenta de Instagram. Hay una charla con un especialista. Mi cuenta es @margaritamaría. Mi segundo nombre es María, para quien no lo sabe. @Margaritamaría Ortega. Ajá. Y también tengo ahora un canal en YouTube que se llama Mujeres 50, ¡Wow! el 50 con número, Ajá. Mujeres 50 con Margarita Ortega. Somos mujeres sin cuenta. Y ojo, exacto, 50, no quiere decir que si usted tiene 50 puede ir a verlo, no, No, todas podemos ir a verlo, podemos ir a todas. prepararnos en este Claro. proceso, jóvenes, adolescentes, señoras, señores, caballeros. Si de pronto usted dice, es que mi esposa está viviendo esa etapa y no la entiendo, pues pueden ir a ver este contenido para que la puedan entender. Margarita, gracias por estar en Entre Valientes y de verdad, eres una mujer valiente. Ay, no. A ti muchísimas gracias y a todas las personas que se conectan contigo. Gracias por abrir este espacio para hablar de una manera más tranquila, más natural, más pausada, más real y para que la gente pueda también acercarse a esto, que es lo que pasa por el alma, que uno quiere contar, que cuenta con todo el respeto y que espera le abra por lo menos la puerta de ayuda a quien lo necesite. Yo creo que quedamos pendientes. Yo creo que necesitamos una segunda parte de Mujeres Valientes con Margarita Ortega porque nos falta el estudio en el colegio femenino, el tema de historiadora, que quería ser historiadora, nos falta hablar de su etapa como mamá, mejor dicho, nos quedaron muchas cosas pendientes, pero sabemos que hoy Margarita abre su corazón profundamente para conectar con nosotras, con mujeres reales, con cada una de ustedes que está viendo este episodio y con cada uno de ustedes, caballeros, también, que pueden permitir que esta mujer valiente hoy hubiese tocado nuestro corazón. Margarita Ortega estuvo en Entre Valientes.